quien abandona demasiado pronto nunca descubre de lo que era capaz. ¿Y si el mayor obstáculo entre tú y la vida que deseas no fuera la falta de talento, ni de oportunidades, sino la impaciencia? Vivimos en un mundo que nos enseña a quererlo todo de inmediato. Resultados rápidos. Éxitos instantáneos. Cambios visibles en pocos días. Pero las transformaciones más importantes nunca ocurren con tanta prisa. En este audiolibro descubrirás por qué la paciencia no significa quedarse de brazos cruzados, sino tener la fortaleza de seguir avanzando incluso cuando los resultados todavía no aparecen. Si alguna vez has sentido que estás haciendo todo bien y, aún así, parece que nada cambia, este libro es para ti. Respira, acompáñame hasta el final y descubre por qué, muchas veces, quienes alcanzan los mayores logros no son los más rápidos, sino quienes tuvieron la fuerza de esperar sin dejar de avanzar. Introducción. Hay personas que abandonan un sueño después de unas semanas. Otras lo hacen después de unos meses. Y algunas renuncian justo cuando estaban más cerca de lograr aquello por lo que habían trabajado durante tanto tiempo. Lo más curioso es que, muchas veces, no abandonan porque les falte capacidad. No abandonan porque sean menos inteligentes, ni porque el destino esté en su contra. Abandonan porque no soportan la sensación de esperar. Vivimos en una época que recompensa la inmediatez. Con un solo clic podemos encontrar una respuesta. Con unos segundos de espera podemos ver una película, escuchar una canción o comunicarnos con alguien que está al otro lado del mundo. Nos hemos acostumbrado a obtener resultados rápidos. Y, poco a poco, comenzamos a esperar que la vida funcione de la misma manera. Queremos cambiar nuestros hábitos en pocos días. Esperamos ver resultados inmediatos después de comenzar un nuevo proyecto. Nos frustramos cuando el esfuerzo de hoy no produce una recompensa mañana. Sin darnos cuenta, confundimos la velocidad con el progreso. Pero la naturaleza nunca ha funcionado así. Un árbol no da frutos el mismo día en que es plantado. Una montaña no se forma de un día para otro. Las estaciones cambian poco a poco, siguiendo un ritmo que nadie puede acelerar. Y, sin embargo, casi todo lo que admiramos en la naturaleza necesita tiempo para desarrollarse. ¿Por qué habría de ser diferente con nuestra propia vida? Las habilidades necesitan práctica. La confianza necesita experiencias. Las relaciones necesitan tiempo. La sabiduría necesita errores. Y los grandes sueños necesitan paciencia. Sin embargo, cuando los resultados tardan en llegar, muchas personas interpretan el silencio como un fracaso. Piensan que, si todavía no ven cambios, significa que están haciendo algo mal. Pero existe una verdad que rara vez se menciona. Hay procesos que están creciendo incluso cuando todavía no puedes verlos. Piensa en una semilla enterrada bajo la tierra. Durante semanas parece que no sucede absolutamente nada. Desde afuera, el suelo permanece igual. Podría parecer que la semilla ha dejado de vivir. Pero debajo de la superficie está ocurriendo el trabajo más importante. Las raíces se están formando. Y sin raíces fuertes, ningún árbol podría sostenerse cuando lleguen el viento o las tormentas. Nuestra vida también tiene raíces invisibles. Cada día en el que decides seguir aprendiendo. Cada vez que continúas trabajando aunque nadie reconozca tu esfuerzo. Cada ocasión en la que eliges no rendirte a pesar de las dudas. Todo eso está construyendo algo que todavía no puedes ver. La paciencia no consiste en quedarse inmóvil esperando un milagro. Consiste en seguir haciendo lo correcto mientras el tiempo hace su parte. Porque el tiempo, por sí solo, no transforma a nadie. Lo que transforma es aquello que haces durante ese tiempo. Este audiolibro no trata sobre esperar con resignación. Tampoco pretende convencerte de que simplemente tengas fe y todo se resolverá. Habla de una paciencia activa.
de una paciencia que trabaja, que aprende, que mejora, que sigue avanzando incluso cuando los resultados todavía permanecen ocultos. A lo largo de este recorrido descubrirás por qué la prisa suele convertirse en el mayor enemigo del crecimiento. Comprenderás que muchas oportunidades se pierden porque las personas esperan resultados antes de haber construido los cimientos necesarios. Aprenderás a confiar en los procesos largos, a encontrar valor en las pequeñas mejoras diarias y a desarrollar una fortaleza que no depende de la velocidad con la que llegan las recompensas. Porque la verdadera paciencia no significa aceptar menos de la vida. Significa comprender que las cosas más valiosas rara vez aparecen de inmediato. Y cuando aprendes a caminar sin desesperarte por la distancia que aún falta, descubres una fuerza que muy pocas personas llegan a desarrollar. Esa fuerza puede cambiar la manera en que trabajas, la manera en que aprendes, la manera en que enfrentas los fracasos y, sobre todo, la manera en que construyes tu futuro. Así que, antes de comenzar este viaje, quiero invitarte a hacer algo muy sencillo. Por unos momentos, deja de mirar el reloj. Olvida la necesidad de llegar rápido. Y permítete descubrir por qué, en muchas ocasiones, el verdadero poder no pertenece a quien corre más deprisa, sino a quien tiene la paciencia suficiente para seguir caminando cuando los demás ya se han detenido. Capítulo 1. El enemigo invisible, la prisa. La prisa se ha convertido en una de las enfermedades silenciosas de nuestro tiempo. No hace ruido. No duele. No aparece en un diagnóstico médico. Sin embargo, influye en casi todas las decisiones que tomamos. Vivimos corriendo de un lugar a otro. Queremos respuestas inmediatas. Resultados rápidos. Cambios visibles. Y cuando algo tarda más de lo que imaginábamos, comenzamos a pensar que estamos perdiendo el tiempo. Pero existe una diferencia enorme entre avanzar despacio y no avanzar. Muchas personas abandonan un proyecto porque creen que el progreso debería sentirse espectacular. Esperan que cada día traiga una gran recompensa. Que cada esfuerzo produzca un cambio evidente. Cuando eso no ocurre, aparece la frustración. Y poco después, el abandono. La prisa nos hace creer que todo debería suceder ahora. Nos convence de que, si todavía no hemos llegado, es porque estamos haciendo algo mal. Pero esa idea rara vez es cierta. Piensa en alguien que comienza a aprender un nuevo idioma. Durante las primeras semanas siente que olvida las palabras con facilidad. Comete errores. Habla con inseguridad. Tiene la impresión de no estar mejorando. Sin embargo, si continúa practicando durante un año, descubrirá que puede mantener conversaciones que antes parecían imposibles. ¿Qué cambió? No ocurrió un milagro. Simplemente permitió que el tiempo trabajara junto a su esfuerzo. Con casi cualquier habilidad sucede lo mismo. No vemos el progreso mientras está ocurriendo. Solo lo reconocemos cuando miramos hacia atrás. Ese es uno de los mayores engaños de la prisa. Nos obliga a evaluar nuestro crecimiento demasiado pronto. Como si intentáramos medir la altura de un árbol apenas unos días después de haber plantado la semilla. La naturaleza nunca trabaja con ansiedad. El río no se apresura para llegar al mar. El amanecer nunca intenta adelantarse a la noche. Las estaciones cambian siguiendo un ritmo que nadie puede acelerar. Y, aún así, siempre llegan en el momento adecuado. Solo los seres humanos hemos desarrollado la obsesión por acelerar procesos que necesitan tiempo. Queremos dominar una habilidad en pocas semanas. Construir relaciones profundas en unos cuantos encuentros. Cambiar hábitos de años en apenas unos días. Y cuando eso no sucede, culpamos al proceso en lugar de cuestionar nuestras expectativas. La prisa también altera nuestra manera de pensar.
Nos hace comparar constantemente nuestro progreso con el de otras personas. Vemos a alguien que ya alcanzó una meta y olvidamos todos los años de esfuerzo que hubo detrás. Solo observamos el resultado final. Nunca el camino. Es como entrar a un cine cuando la película está terminando y creer que entendemos toda la historia. Cada persona tiene un ritmo distinto. Un punto de partida diferente. Obstáculos que nadie más conoce. Comparar tu proceso con el de otra persona solo alimenta la impaciencia. Y la impaciencia casi siempre conduce a decisiones equivocadas. Muchas veces dejamos un proyecto justo antes de que comenzara a dar resultados. No porque fuera una mala idea, sino porque esperábamos recompensas demasiado pronto. Existe una frase que merece ser recordada. La ausencia de resultados inmediatos no significa ausencia de progreso. Hay cambios que primero ocurren por dentro. La confianza. La experiencia. La capacidad de resolver problemas. La fortaleza emocional. Todo eso crece lentamente. Y cuando finalmente aparecen los resultados externos, muchas personas creen que llegaron de repente. Pero no fue así. Solo estaban viendo la parte visible de un proceso que llevaba mucho tiempo desarrollándose. También debemos aceptar que la velocidad no siempre es una ventaja. Un edificio construido demasiado rápido puede tener cimientos débiles. Una decisión tomada con prisa puede traer años de arrepentimiento. Una conversación impulsiva puede romper una relación valiosa. No todo lo rápido es mejor. En ocasiones, avanzar despacio es precisamente lo que permite llegar más lejos. La paciencia comienza cuando dejamos de luchar contra el tiempo. Cuando entendemos que cada etapa tiene un propósito. Que aprender requiere práctica. Que mejorar requiere repetición. Y que las grandes transformaciones rara vez anuncian su llegada. Simplemente aparecen un día como consecuencia de cientos de pequeños esfuerzos acumulados. Quizá el verdadero problema nunca fue que el camino fuera demasiado largo. Quizá el problema fue creer que debía ser corto. Cuando dejamos de medir nuestra vida únicamente por la velocidad, empezamos a valorar algo mucho más importante. La dirección. Porque una persona que avanza lentamente en la dirección correcta siempre terminará más cerca de sus sueños que alguien que corre sin saber hacia dónde va. Y esa es la primera gran lección de la paciencia. No permitas que la prisa te haga abandonar un camino que simplemente necesita un poco más de tiempo para dar sus frutos. Capítulo 2. Todo lo valioso necesita tiempo. Existe una pregunta que pocas personas se hacen. ¿Por qué esperamos que las cosas más importantes de nuestra vida sucedan rápidamente? Aceptamos que un árbol necesita años para crecer. Sabemos que un buen vino mejora con el tiempo. Entendemos que un atleta olímpico dedica gran parte de su vida a entrenar. Sin embargo, cuando se trata de nosotros mismos, queremos resultados inmediatos. Queremos confianza en pocas semanas. Éxito en pocos meses. Relaciones profundas después de unas cuantas conversaciones. Y cuando eso no ocurre, comenzamos a dudar de nuestro propio camino. La verdad es mucho más sencilla. Todo lo que tiene verdadero valor necesita tiempo para construirse. Las cosas rápidas suelen ser frágiles. Las cosas duraderas casi siempre son lentas. Piensa en una casa. Lo primero que se construye no son las paredes. Ni el techo. Ni las ventanas. Primero se preparan los cimientos. Es un trabajo que casi nadie ve. Incluso puede parecer que no está ocurriendo nada importante. Pero cualquier arquitecto sabe que la estabilidad del edificio dependerá de esa parte invisible. Nuestra vida funciona de la misma manera. Antes de alcanzar grandes resultados, necesitamos construir una base sólida. La disciplina. La paciencia. La confianza.
La capacidad de aprender de los errores. Todo eso forma los cimientos sobre los que más adelante se levantará el éxito. El problema es que vivimos en una cultura que celebra únicamente los resultados visibles. Aplaudimos al empresario que creó una gran empresa. Admiramos al músico que llena estadios. Respetamos al deportista que gana campeonatos. Pero rara vez pensamos en los años de trabajo silencioso que hicieron posible ese momento. Solo vemos el fruto. No vemos las raíces. Y cuando intentamos recorrer nuestro propio camino, queremos llegar directamente al resultado final. Olvidamos que detrás de cada logro importante existe una larga historia de pequeños avances. Cada libro comenzó con una página en blanco. Cada experto fue alguna vez un principiante. Cada persona segura de sí misma atravesó momentos de duda. Nada grande aparece de la noche a la mañana. Incluso cuando parece que alguien tuvo un éxito repentino, casi siempre existe un largo proceso que permaneció oculto para los demás. Hay una diferencia entre lo urgente y lo importante. Lo urgente exige atención inmediata. Lo importante exige constancia. Y muchas veces confundimos una cosa con la otra. Respondemos mensajes al instante, pero posponemos aquello que realmente puede cambiar nuestra vida. Nos preocupamos por obtener resultados rápidos, pero descuidamos los hábitos que producirán resultados duraderos. La paciencia nos ayuda a recordar que merece realmente nuestro tiempo. No se trata de hacer más. Se trata de seguir haciendo lo que importa, incluso cuando todavía no recibimos una recompensa. Existe un fenómeno curioso. Cuando una persona comienza un nuevo proyecto, suele imaginar únicamente el momento en que alcanzará la meta. Visualiza el éxito, la celebración, el reconocimiento. Pero pocas veces imagina los meses en los que nadie notará su esfuerzo. Las horas de práctica. Los errores repetidos. Las pequeñas mejoras casi invisibles. Y, sin embargo, ahí es donde ocurre la verdadera transformación. No en el momento del éxito, sino durante el proceso que conduce hasta él. La paciencia cambia nuestra manera de medir el progreso. En lugar de preguntar, ¿cuánto me falta para llegar? Comenzamos a preguntar, ¿estoy creciendo un poco más que ayer? Ese cambio de perspectiva lo transforma todo. Porque deja de importar la velocidad. Empieza a importar la dirección. Cada pequeño paso deja de parecer insignificante. Cada día de práctica adquiere un nuevo valor. Cada error se convierte en una oportunidad para mejorar. Cuando comprendemos que el crecimiento auténtico es acumulativo, dejamos de desesperarnos por los resultados inmediatos. Empezamos a confiar en algo mucho más poderoso. La constancia. Una gota de agua parece incapaz de cambiar una roca. Pero millones de gotas, cayendo una tras otra durante años, pueden moldear incluso la piedra más resistente. No porque sean fuertes, sino porque nunca dejan de caer. Así también funciona el progreso humano. No son los esfuerzos extraordinarios los que transforman una vida. Son las pequeñas acciones repetidas con paciencia durante mucho tiempo. Leer unas páginas cada día. Ahorrar un poco cada mes. Practicar una habilidad durante unos minutos. Escuchar antes de responder. Elegir mejorar un 1% cada jornada. Al principio, esos cambios parecen insignificantes. Pero con el paso del tiempo crean una diferencia enorme. Por eso, nunca subestimes aquello que hoy parece demasiado pequeño para marcar una diferencia. Las grandes transformaciones rara vez empiezan con un momento espectacular. Empiezan con una decisión sencilla que se mantiene durante mucho tiempo. Todo lo valioso necesita tiempo. No porque el tiempo haga el trabajo por nosotros, sino porque el tiempo permite que nuestro esfuerzo se convierta en algo sólido, profundo y duradero.
Cuando aceptas esta verdad, dejas de luchar contra el reloj. Y comienzas a trabajar junto a él. Esa es una de las mayores fortalezas que una persona puede desarrollar. Porque quien comprende el valor del tiempo deja de perseguir atajos y empieza a construir un camino que realmente vale la pena recorrer. Capítulo 3. La paciencia no es quedarse quieto. Existe una idea equivocada sobre la paciencia. Muchas personas creen que ser paciente significa esperar sin hacer nada. Imaginar que, con el paso del tiempo, los problemas se resolverán por sí solos. Pero eso no es paciencia. Eso es pasividad. Y son dos cosas completamente distintas. La paciencia verdadera siempre está en movimiento. No hace ruido. No busca reconocimiento. No necesita demostrar constantemente que está avanzando. Simplemente continúa. Imagina a un escultor trabajando sobre un enorme bloque de mármol. Cada golpe del cincel parece insignificante. Durante días, incluso semanas, la piedra apenas cambia. Quien observa desde lejos podría pensar que el esfuerzo es inútil. Pero el escultor sabe algo que los demás no ven. Cada golpe prepara el siguiente. Cada pequeño ajuste acerca la obra a su forma definitiva. Nuestra vida funciona de una manera muy parecida. Hay días en los que el progreso parece invisible. Estudias, pero todavía no dominas el tema. Entrenas, pero aún no ves grandes cambios. Trabajas con dedicación, pero las oportunidades no llegan. En esos momentos es fácil pensar que nada está funcionando. Sin embargo, muchas veces el cambio ya comenzó. Simplemente todavía no es visible. La paciencia consiste en seguir dando esos pequeños golpes sobre la piedra, incluso cuando aún no aparece la escultura. Porque quien abandona demasiado pronto nunca llega a descubrir lo cerca que estaba de lograrlo. Vivimos rodeados de historias que celebran el éxito. Pero pocas veces escuchamos hablar de los largos periodos de preparación. Detrás de cada logro importante suele haber meses, o incluso años, en los que parecía que no estaba ocurriendo nada extraordinario. Esos periodos silenciosos son los que forman el carácter. Cuando nadie te aplaude. Cuando nadie reconoce tu esfuerzo. Cuando los resultados aún no aparecen. Ahí es donde la paciencia deja de ser una idea y se convierte en una decisión. La decisión de continuar. No porque tengas la certeza absoluta de que todo saldrá bien, sino porque entiendes que abandonar solo garantiza una cosa. Que nunca llegarás a saber hasta dónde habrías podido llegar. También debemos recordar que avanzar no siempre significa hacerlo más rápido. A veces avanzar significa detenerse unos minutos para aprender algo nuevo. Corregir un error. Descansar para recuperar fuerzas. Cambiar una estrategia que ya no funciona. Todo eso también forma parte del progreso. La paciencia no exige velocidad. Exige dirección. Hay personas que recorren grandes distancias, pero en la dirección equivocada. Y hay otras que avanzan despacio, con pasos pequeños, pero cada día se acercan un poco más a aquello que desean. Con el paso del tiempo, esa diferencia se vuelve enorme. La naturaleza vuelve a enseñarnos esta lección. Observa un río. Nunca intenta romper una montaña con un solo golpe. Simplemente sigue fluyendo. Día tras día. Año tras año. Y, con el tiempo, termina moldeando incluso la roca más resistente. No por su fuerza, sino por su constancia. Nosotros también tenemos la capacidad de transformar nuestra vida de esa manera. No necesitamos cambiarlo todo en una sola semana. No necesitamos resolver todos los problemas hoy. Solo necesitamos mantenernos en movimiento. Un pequeño paso. Después otro. Y luego otro más. Con frecuencia pensamos que la paciencia depende únicamente del tiempo. Pero,
en realidad, depende de nuestra actitud frente al tiempo. Dos personas pueden esperar exactamente el mismo periodo. Una lo vive con desesperación. La otra lo aprovecha para crecer. Cuando finalmente llega la oportunidad, la diferencia entre ambas es enorme. La primera solo esperó. La segunda se preparó. Ese es el verdadero significado de la paciencia. No esperar que el mundo cambie, sino convertir cada día de espera en una oportunidad para convertirte en alguien mejor. Porque cuando el momento finalmente llegue, no bastará con haber esperado. También tendrás que estar preparado para aprovecharlo. La paciencia activa construye habilidades. Fortalece la confianza. Desarrolla experiencia. Y crea una mentalidad capaz de resistir las dificultades sin perder el rumbo. Por eso, la próxima vez que sientas que todo avanza demasiado lento, hazte una pregunta diferente. En lugar de pensar, ¿por qué todavía no llegan los resultados? Pregúntate, ¿en qué puedo convertirme mientras esos resultados llegan? Esa sencilla pregunta cambia por completo la manera de vivir el proceso. Dejas de sentir que el tiempo está en tu contra. Y comienzas a descubrir que, si sabes aprovecharlo, el tiempo puede convertirse en uno de tus mayores aliados. Porque la paciencia nunca ha consistido en quedarse quieto. La verdadera paciencia consiste en seguir construyendo, incluso cuando nadie más puede ver todo lo que está creciendo dentro de ti. Capítulo 4. Confiar en el proceso. Hay momentos en los que parece que todo esfuerzo es inútil. Trabajas con dedicación. Aprendes. Mejoras. Intentas hacer las cosas de la mejor manera posible. Y, sin embargo, los resultados siguen sin aparecer. Es precisamente en esos momentos cuando muchas personas comienzan a perder la confianza. No solo dejan de creer en el proceso. También empiezan a dejar de creer en sí mismas. Pero confiar en el proceso no significa pensar que todo saldrá perfecto. Significa comprender que el crecimiento rara vez sigue una línea recta. Habrá días en los que avanzarás mucho. Otros en los que parecerá que has retrocedido. Y algunos en los que sentirás que no ocurrió absolutamente nada. Todo eso forma parte del camino. Imagina que estás construyendo un puente. Cada pieza debe colocarse en el orden correcto. No puedes empezar por el centro, ni terminar antes de haber construido la base. Si alguien observara la obra durante los primeros días, quizá pensaría que el puente nunca estará listo. Solo vería estructuras incompletas y materiales dispersos. Pero quienes conocen el proyecto saben que cada etapa tiene un propósito. Nuestra vida también se construye así. Muchas veces queremos disfrutar del resultado final sin aceptar el proceso que lo hace posible. Queremos seguridad sin haber enfrentado la incertidumbre. Queremos experiencia sin haber cometido errores. Queremos confianza sin haber superado momentos difíciles. Pero esas cualidades no aparecen por casualidad. Se desarrollan precisamente mientras atravesamos esas etapas. Existe una tendencia muy humana a juzgar el presente únicamente por lo que vemos. Si no hay resultados visibles, pensamos que no estamos avanzando. Sin embargo, gran parte del crecimiento ocurre donde nuestros ojos no alcanzan. Cuando aprendes a controlar tus emociones. Cuando respondes con más calma que antes. Cuando eres capaz de mantener un compromiso durante más tiempo. Cuando resistes la tentación de abandonar. Esos cambios son silenciosos. No reciben aplausos. Pero preparan el terreno para todo lo que vendrá después. Confiar en el proceso también significa aceptar que no todo depende de nosotros. Podemos controlar nuestro esfuerzo. Nuestra actitud. Nuestras decisiones. Pero no siempre podemos controlar el momento exacto en que llegarán las oportunidades.
Intentar dominar aquello que está fuera de nuestro alcance solo produce ansiedad. En cambio, concentrarnos en lo que sí podemos hacer nos devuelve la tranquilidad. Cada día ofrece una nueva oportunidad para sembrar. No siempre para cosechar. Y eso está bien. El agricultor no desentierra la semilla cada mañana para comprobar si está creciendo. Sabe que hacerlo solo retrasaría el proceso. Confía. Riega la tierra. La cuida. Y permite que el tiempo haga aquello que él no puede acelerar. Nosotros, en cambio, solemos revisar constantemente nuestros avances. Nos impacientamos porque todavía no vemos grandes cambios. Queremos una prueba inmediata de que vamos por el buen camino. Pero la vida no siempre ofrece esa confirmación. A veces, el único indicio de que estás avanzando es tu decisión de no detenerte. Y eso debe ser suficiente. Otro error frecuente consiste en pensar que los tropiezos significan que el proceso ha fracasado. Nada más lejos de la realidad. Los errores no son interrupciones del camino. Son parte del camino. Cada equivocación contiene una lección que sería imposible aprender de otra manera. Quien acepta esta realidad deja de temer al fracaso. Empieza a verlo como un maestro. Uno exigente, pero profundamente valioso. La confianza en el proceso también nos libera de la obsesión por compararnos con los demás. Cada persona vive una historia distinta. Algunos comienzan antes. Otros disponen de más recursos. Algunos encuentran oportunidades inesperadas. Otros necesitan abrirse camino paso a paso. Comparar tu capítulo 3 con el capítulo 20 de otra persona solo genera frustración. Lo único que realmente importa es seguir escribiendo tu propia historia. Con el tiempo descubrirás algo curioso. Las personas que parecen más tranquilas frente a la incertidumbre no son aquellas que tienen todas las respuestas. Son aquellas que aprendieron a confiar en su capacidad para seguir adelante, incluso cuando todavía no pueden ver el final del camino. Esa confianza no nace de la suerte. Se construye cada vez que cumples una promesa contigo mismo. Cada vez que decides continuar. Cada vez que haces lo correcto, aunque el resultado aún no sea visible. Porque, al final, confiar en el proceso es confiar en la persona en la que te estás convirtiendo. Es comprender que cada esfuerzo deja una huella. Que cada día de aprendizaje fortalece tu carácter. Y que ninguna acción realizada con intención y constancia es realmente un desperdicio. Tal vez hoy todavía no puedas ver el destino. Pero eso no significa que estés perdido. Mientras sigas caminando con propósito, cada paso te estará acercando a un futuro que todavía no alcanza tu mirada. Y, muchas veces, esa confianza silenciosa es la fuerza que mantiene en movimiento a quienes un día terminan logrando aquello que otros abandonaron demasiado pronto. Capítulo 5. El crecimiento invisible. Vivimos en una sociedad que nos ha enseñado a creer únicamente en aquello que podemos ver. Si el número aumenta, pensamos que estamos avanzando. Si recibimos reconocimiento, creemos que estamos mejorando. Si los resultados aparecen, sentimos que el esfuerzo ha valido la pena. Pero las transformaciones más importantes rara vez comienzan siendo visibles. Antes de que una mariposa despliegue sus alas, pasa por un largo proceso dentro de un capullo. Desde el exterior, parece que no ocurre nada extraordinario. Sin embargo, en su interior está sucediendo una de las transformaciones más impresionantes de la naturaleza. Nuestra vida también tiene momentos así. Etapas en las que parece que todo permanece igual. Trabajas. Aprendes. Te esfuerzas. Intentas ser mejor que ayer. Y aún así, cuando te miras al espejo, sientes que nada ha cambiado. Es fácil desanimarse en esos momentos. Porque nuestra mente busca pruebas inmediatas de que el esfuerzo está funcionando.
Pero no todo progreso puede medirse en un solo día. Piensa en la primera vez que intentaste aprender una habilidad completamente nueva. Quizá conducir. Hablar otro idioma. Tocar un instrumento. O desarrollar un nuevo hábito. Al principio, cada pequeño avance parecía insignificante. Incluso había días en los que sentías que habías olvidado todo lo aprendido. Sin embargo, semanas después descubrías que aquello que antes parecía imposible comenzaba a surgir de manera natural. No fue un cambio repentino. Fue el resultado de muchas pequeñas mejoras que pasaron desapercibidas. El crecimiento auténtico casi siempre ocurre de forma silenciosa. Nadie observa cómo aumenta tu paciencia. Nadie puede medir la confianza que estás construyendo. Nadie ve la fortaleza mental que desarrollas cada vez que decides continuar en lugar de rendirte. Pero todo eso está ocurriendo. Aunque todavía no reciba aplausos. Aunque nadie más lo note. Existe una razón por la que muchas personas abandonan demasiado pronto. Confunden la falta de resultados visibles con la falta de progreso. Y son dos cosas completamente diferentes. Una persona puede estar creciendo cada día sin que todavía existan grandes cambios externos. Da un mismo modo que una semilla desarrolla sus raíces mucho antes de que aparezca el primer brote. Las raíces siempre llegan antes que los frutos. Y eso también sucede con el carácter. Antes de convertirte en una persona segura, debes atravesar momentos de inseguridad. Antes de desarrollar disciplina, tendrás que vencer muchas veces la tentación de abandonar. Antes de alcanzar la calma, aprenderás a enfrentarte a la incertidumbre. Todo crecimiento importante comienza en lugares que nadie puede ver. Por eso es tan peligroso depender únicamente de los resultados externos para mantener la motivación. Si solo continúas cuando recibes recompensas, abandonarás justo cuando el proceso más necesita de tu paciencia. En cambio, cuando aprendes a valorar el crecimiento invisible, tu relación con el tiempo cambia por completo. Empiezas a comprender que cada esfuerzo deja una huella. Que cada decisión correcta fortalece una parte de ti. Que incluso los días difíciles están construyendo una versión más fuerte de quién eres. Hay algo que pocas personas entienden. Los grandes cambios no suelen ocurrir de forma gradual ante nuestros ojos. Muchas veces parecen aparecer de repente. Un día descubres que reaccionas con más calma. Que ya no dudas tanto de ti mismo. Que aquello que antes requería un enorme esfuerzo ahora forma parte de tu rutina. Y piensas, ¿cuándo ocurrió este cambio? La respuesta es sencilla. Ocurrió todos los días en los que decidiste seguir adelante, aunque no vieras resultados. Cada pequeño esfuerzo fue acumulándose en silencio. Hasta que un día la transformación dejó de poder esconderse. Ese es el poder del crecimiento invisible. No busca impresionar. No necesita reconocimiento inmediato. Simplemente trabaja. Día tras día. Mientras muchas personas abandonan porque creen que nada está pasando. También es importante recordar que no todo avance puede medirse con números. ¿Cómo se mide una mayor capacidad para escuchar? ¿Cómo se mide la tranquilidad con la que enfrentas un problema? ¿Cómo se mide la madurez para tomar mejores decisiones? Existen progresos que cambian toda una vida y, sin embargo, nunca aparecerán en una estadística. Por eso, no permitas que la ausencia de resultados visibles te haga dudar del camino que has elegido. Hay temporadas dedicadas a sembrar. Otras a fortalecer las raíces. Y solo después llega el momento de recoger los frutos. Quien comprende esta verdad deja de desesperarse por aquello que todavía no puede ver. Aprende a confiar en el trabajo silencioso. En las pequeñas mejoras. En las decisiones correctas que nadie aplaude. Porque sabe que, cuando llegue el momento adecuado, todo ese crecimiento invisible se convertirá en una realidad imposible de ignorar.
Y entonces comprenderá que nunca estuvo perdiendo el tiempo. Simplemente estaba construyendo, en silencio, la vida que algún día todos los demás podrán ver. Capítulo 6. Las pequeñas acciones crean grandes cambios. Cuando pensamos en cambiar nuestra vida, solemos imaginar grandes decisiones. Un nuevo trabajo. Mudarnos a otra ciudad. Comenzar un proyecto importante. Transformar por completo nuestra rutina. Pero la realidad es muy diferente. Las vidas extraordinarias rara vez cambian por un solo gran momento. Existe una idea que vale la pena recordar. Lo que haces de vez en cuando puede producir emoción. Pero lo que haces todos los días es lo que construye tu futuro. Muchas personas esperan sentirse preparadas para actuar. Piensan que un día despertarán llenas de energía, motivación y confianza. Ese día quizá nunca llegue. Las personas pacientes entienden algo distinto. No esperan el momento perfecto. Empiezan con lo que tienen. Con el tiempo disponible. Con los recursos que poseen. Con la experiencia que han adquirido hasta ese momento. Y después continúan. Imagina a alguien que desea leer 50 libros en un año. La meta parece enorme. Incluso puede resultar intimidante. Pero si esa persona decide leer apenas 10 páginas cada día, ocurrirá algo interesante. Al principio parecerá un esfuerzo insignificante. 10 páginas no parecen suficientes para cambiar una vida. Sin embargo, al cabo de un año habrá leído miles de páginas. Habrá aprendido ideas nuevas. Habrá desarrollado una mayor capacidad de concentración. Y todo comenzó con una decisión tan pequeña que casi parecía irrelevante. Así funciona el verdadero progreso. No necesita acciones espectaculares. Necesita acciones constantes. Cada pequeño hábito es como colocar un ladrillo. Un solo ladrillo no construye una casa. Pero nadie puede construir una casa sin empezar por el primero. Muchas veces dejamos de actuar porque pensamos demasiado en la distancia que falta por recorrer. Miramos la montaña completa. Y olvidamos que nadie llega a la cima con un solo paso. Los grandes caminos siempre se recorren de la misma manera. Paso a paso. Día tras día. La paciencia nos ayuda a confiar en ese ritmo. Nos recuerda que no necesitamos hacerlo todo hoy. Solo necesitamos hacer aquello que corresponde hoy. Existe una diferencia enorme entre querer cambiar y construir un cambio. Querer cambiar depende de las emociones. Construir un cambio depende de las acciones. Las emociones aparecen y desaparecen. Las acciones repetidas crean resultados. Por eso, una persona disciplinada y paciente suele avanzar más que alguien lleno de entusiasmo, pero incapaz de mantener sus compromisos. También debemos aceptar que algunas mejoras tardan mucho tiempo en hacerse visibles. Cuando comienzas a cuidar tu salud, quizá durante semanas no notes grandes diferencias. Cuando aprendes una nueva habilidad, es posible que al principio cometas más errores de los que imaginabas. Cuando decides ser más paciente, todavía habrá días en los que perderás la calma. Eso no significa que estés fracasando. Significa que estás aprendiendo. Cada repetición fortalece una parte de ti. Cada intento mejora tu capacidad. Cada pequeño esfuerzo deja una marca. Aunque hoy no puedas verla. La naturaleza vuelve a ofrecernos una lección sencilla. Un río no cambia su curso por una sola gota de lluvia. Pero millones de gotas, cayendo durante años, terminan transformando paisajes enteros. No porque cada gota sea extraordinaria, sino porque ninguna deja de cumplir su función. Nuestra vida también se transforma de esa manera. Una conversación amable. 5 minutos de lectura. Un pequeño ahorro. Un entrenamiento corto. Una decisión correcta tomada hoy.
Nada de eso parece suficiente para cambiar un destino. Pero cuando esas acciones se repiten durante meses o años, el resultado puede ser extraordinario. Muchas personas buscan atajos porque subestiman el poder de lo pequeño. Creen que solo los grandes esfuerzos producen grandes resultados. Sin embargo, la historia demuestra lo contrario. Las personas que admiramos no llegaron lejos gracias a un único día de inspiración. Llegaron porque supieron mantener hábitos sencillos cuando aún no existían garantías de éxito. Ahí fue donde comenzó la verdadera transformación. La paciencia nos enseña a valorar esos momentos invisibles. Nos ayuda a entender que ningún esfuerzo honesto es demasiado pequeño. Que ninguna mejora constante es insignificante. Y que cada día ofrece una nueva oportunidad para colocar un ladrillo más en la vida que queremos construir. No subestimes el poder de una decisión correcta repetida muchas veces. Porque el futuro rara vez cambia de un solo golpe. Casi siempre cambia lentamente. Con pequeñas acciones. Con pequeños avances. Con pequeñas victorias. Hasta que un día descubres que aquello que parecía imposible se ha convertido en tu nueva realidad. Y entonces comprendes una verdad que siempre estuvo frente a ti. Las grandes transformaciones nunca fueron el resultado de hacer algo extraordinario una sola vez. Fueron el resultado de hacer lo correcto una y otra vez, con paciencia. Incluso cuando nadie podía imaginar todo lo que esas pequeñas acciones estaban construyendo. Capítulo 7. Cómo superar los días sin resultados. Hay días en los que todo parece avanzar. Y hay otros en los que sientes que estás caminando, pero el paisaje nunca cambia. Son esos días los que ponen a prueba la paciencia. No cuando todo va bien. No cuando los resultados aparecen. Sino cuando das lo mejor de ti y, aún así, parece que el esfuerzo desaparece en el silencio. Es fácil mantener el entusiasmo cuando las cosas salen como esperabas. Lo difícil es conservar la determinación cuando no existe ninguna señal de progreso. Muchas personas abandonan precisamente en esa etapa. No porque el objetivo sea imposible, sino porque interpretan el silencio como una respuesta negativa. Piensan que, si todavía no han obtenido resultados, significa que nunca llegarán. Pero el silencio no siempre significa fracaso. A veces, simplemente significa que el proceso todavía está trabajando. Imagina a un escultor frente a un enorme bloque de piedra. Golpea una vez. Luego otra. Después 100 veces más. Durante mucho tiempo, la roca parece exactamente igual. Sin embargo, llega un momento en que una última grieta hace que una gran parte de la piedra se desprenda. Quien observa desde fuera podría pensar que fue el último golpe el que produjo el cambio. Pero la verdad es muy distinta. Fue la suma de todos los golpes anteriores. Con nuestra vida ocurre exactamente lo mismo. Los resultados visibles suelen ser la consecuencia de muchos esfuerzos invisibles acumulados. Cada conversación. Cada intento. Cada error. Cada día en el que decidiste continuar. Todo eso va dejando una marca, aunque todavía no puedas verla. Existe una trampa muy común. Pensar que el progreso debe sentirse todos los días. Pero el crecimiento rara vez funciona así. Hay periodos en los que parece que todo está detenido. Y, de repente, llega un momento en el que todo empieza a tener sentido. Por eso es tan peligroso medir tu avance únicamente por los resultados inmediatos. Si solo continúas cuando ves recompensas, dependerás de circunstancias que no siempre puedes controlar. En cambio, si aprendes a valorar el compromiso con el proceso, descubrirás una fuente de fortaleza mucho más estable. También es importante aceptar que no todos los días serán iguales. Habrá jornadas en las que sentirás una enorme motivación. Y otras en las que apenas tendrás energía para dar un pequeño paso.
Ambos días cuentan. Porque el verdadero crecimiento no consiste en hacerlo todo perfectamente. Consiste en no romper el hábito de avanzar. Incluso un paso pequeño sigue siendo un paso. Existe una diferencia enorme entre detenerse para descansar y detenerse para rendirse. Descansar significa recuperar fuerzas para continuar. Rendirse significa creer que ya no vale la pena seguir intentándolo. Aprender a distinguir esas dos cosas puede cambiar por completo tu manera de enfrentar las dificultades. Hay momentos en los que lo más inteligente no es correr más rápido. Es respirar. Recuperar la calma. Recordar por qué empezaste. Y volver a dar el siguiente paso. Nada más. Porque, en ocasiones, eso es suficiente. Cuando los resultados tardan en llegar, nuestra mente comienza a inventar historias. Quizá no soy lo suficientemente bueno. Quizá elegí el camino equivocado. Quizá otras personas tenían razón. Esos pensamientos son normales. Todos los seres humanos los experimentamos alguna vez. Lo importante no es evitar que aparezcan. Lo importante es no permitir que decidan por nosotros. Las dudas son visitantes. No tienen por qué convertirse en dueñas de nuestra vida. Hay una pregunta que puede ayudarte en esos momentos difíciles. En lugar de preguntarte, ¿cuánto falta para conseguir mi objetivo? Pregúntate, ¿qué puedo aprender hoy que me acerque un poco más a él? La primera pregunta genera ansiedad. La segunda genera crecimiento. Porque desplaza tu atención del resultado hacia el proceso. Y ahí es donde realmente tienes poder. Con el tiempo descubrirás que los días sin resultados también cumplen una función. Fortalecen tu paciencia. Ponen a prueba tu compromiso. Te enseñan a seguir adelante incluso cuando nadie te aplaude. Es fácil trabajar cuando todo el mundo cree en ti. La verdadera fortaleza aparece cuando continúas creyendo en tu camino, incluso cuando todavía nadie más puede verlo. Nunca olvides que muchas de las mejores decisiones de tu vida no producirán recompensas inmediatas. Algunas necesitarán semanas. Otras meses. Y algunas quizá años. Pero eso no significa que el esfuerzo de hoy sea menos valioso. Cada acción correcta deja una huella. Cada día de constancia fortalece tu carácter. Y cada vez que eliges no abandonar, te conviertes en una persona capaz de llegar más lejos que quienes solo avanzan cuando todo resulta fácil. La paciencia no elimina los días difíciles. Les da un significado. Te recuerda que incluso las temporadas de silencio forman parte del camino. Y que, muchas veces, el momento en el que más ganas tienes de rendirte es precisamente el momento en el que estás más cerca de descubrir todo aquello que eras capaz de lograr. Capítulo 8. La paciencia frente al fracaso. Pocas experiencias resultan tan difíciles como sentir que has dado lo mejor de ti. Y aún así has fracasado. Has trabajado. Te has preparado. Has sacrificado tiempo, energía y comodidad. Y, sin embargo, el resultado no fue el que esperabas. En esos momentos, la paciencia adquiere un significado completamente distinto. Ya no consiste únicamente en esperar. Consiste en encontrar la fuerza para levantarte una vez más. Muchas personas creen que el fracaso es lo contrario del éxito. Pero, en realidad, el verdadero enemigo del éxito no es fracasar. Es dejar de intentarlo. El fracaso es un acontecimiento. Rendirse es una decisión. Y esa diferencia cambia toda la historia. Imagina a un alpinista que intenta llegar a la cima de una montaña. Durante el ascenso encuentra tormentas. Pierde el equilibrio. En ocasiones incluso debe regresar al campamento base para proteger su vida. ¿Significa eso que todo el esfuerzo anterior fue inútil? Por supuesto que no.
Cada intento le permitió conocer mejor la montaña, comprender el clima, fortalecer su resistencia, aprender de sus errores. Cuando finalmente alcanza la cima, no lo hace porque nunca cayó. Lo consigue porque cada caída le enseñó algo que necesitaba aprender. Nuestra vida funciona de la misma manera. Muchas veces interpretamos un fracaso como una prueba de que no somos suficientes. Pensamos: si hubiera sido más inteligente, si hubiera tenido más talento, si realmente pudiera lograrlo, ya habría sucedido. Pero esas conclusiones nacen de la frustración, no de la realidad. Un resultado negativo nunca define el valor de una persona. Solo ofrece información. Nos muestra que necesita mejorar. ¿Qué estrategia debemos cambiar? ¿Qué habilidad aún debemos desarrollar? La paciencia nos permite observar el fracaso desde una perspectiva diferente. En lugar de preguntarnos: ¿por qué me ocurrió esto?, comenzamos a preguntar: ¿qué puedo aprender de esto? La primera pregunta alimenta el resentimiento. La segunda alimenta el crecimiento. Y ahí aparece una diferencia fundamental entre quienes avanzan y quienes se quedan atrapados. Los primeros convierten los errores en maestros. Los segundos los convierten en jueces. También es importante aceptar que el fracaso duele. No hace falta fingir que no importa. Es normal sentir decepción. Es normal experimentar tristeza. Es normal necesitar tiempo para recuperar el ánimo. La paciencia también significa respetar ese proceso. No obligarte a estar bien inmediatamente. No exigirte una fortaleza imposible. Sino permitirte sanar mientras decides continuar. Hay personas que abandonan después de un solo intento. Otras lo hacen después del segundo. Muy pocas llegan a descubrir de lo que son capaces porque la mayoría se detiene antes. No porque el camino fuera imposible, sino porque confundieron un obstáculo con el final del recorrido. Cada fracaso contiene dos caminos. El primero consiste en pensar: no soy capaz. El segundo consiste en decir: aún no soy la persona que necesito ser. La diferencia entre ambas frases parece pequeña, pero transforma completamente el futuro. La primera cierra todas las posibilidades. La segunda deja abierta la puerta al aprendizaje. Y mientras exista la posibilidad de aprender, siempre existirá la posibilidad de mejorar. Existe una imagen que puede ayudarte a recordar esta idea. Piensa en el bambú. Durante los primeros años de crecimiento, apenas sobresale de la tierra. Muchos creerían que la planta no está avanzando. Sin embargo, bajo la superficie desarrolla una red de raíces extraordinariamente fuerte. Solo después comienza a crecer con rapidez. Si alguien hubiera abandonado el cuidado de esa planta durante los primeros años, jamás habría visto su verdadero potencial. Con las personas ocurre algo parecido. Hay etapas en las que parece que todos los esfuerzos son invisibles. Y justo cuando muchos deciden abandonar, comienza el crecimiento más evidente. Por eso la paciencia es tan importante después de un fracaso. Porque impide que una mala experiencia se convierta en una decisión permanente. Fracasar una vez no significa que siempre fracasarás. Significa únicamente que todavía estás aprendiendo. La historia está llena de personas que fueron rechazadas antes de ser admiradas. Que perdieron antes de ganar. Que dudaron antes de confiar plenamente en sí mismas. Lo que las hizo diferentes no fue una inteligencia extraordinaria. Fue la capacidad de seguir adelante cuando hubiera sido más fácil detenerse. Cada vez que te levantas después de una caída ocurre algo que nadie puede quitarte. Tu carácter se fortalece. Tu experiencia aumenta. Tu miedo pierde un poco de poder. Y tu confianza deja de depender únicamente de los resultados.
Empieza a depender de algo mucho más sólido. La certeza de que, pase lo que pase, siempre serás capaz de volver a intentarlo. Esa es la verdadera fuerza de la paciencia. No evitar los fracasos, sino impedir que ellos decidan quién serás en el futuro. Porque, al final, el éxito rara vez pertenece a quien nunca se equivoca. Pertenece a quien tuvo la paciencia suficiente para convertir cada caída en un paso más hacia la persona que estaba destinado a convertirse. Capítulo 9. Aprender a esperar sin perder la esperanza. Esperar puede ser una de las experiencias más difíciles de la vida. No porque implique hacer un gran esfuerzo físico, sino porque pone a prueba nuestra mente. Cuando esperamos, aparecen las dudas. Nos preguntamos si estamos haciendo lo correcto, si elegimos el camino adecuado, si algún día llegará aquello por lo que tanto hemos trabajado. Y, poco a poco, la incertidumbre comienza a desgastar nuestra esperanza. Por eso, aprender a esperar no significa únicamente soportar el paso del tiempo. Significa proteger la confianza mientras el tiempo hace su trabajo. Hay una diferencia enorme entre esperar con desesperación y esperar con esperanza. La primera convierte cada día en una carga. La segunda transforma cada día en una oportunidad para seguir creciendo. Dos personas pueden atravesar exactamente la misma situación. Ambas llevan meses trabajando por un objetivo. Ambas todavía no ven resultados. Sin embargo, una de ellas piensa: nunca lo conseguiré. La otra se dice: todavía no ha llegado el momento. La realidad que viven es prácticamente la misma. Lo que cambia es la forma en que interpretan el proceso. Y esa interpretación termina determinando sus decisiones. La esperanza no consiste en creer que todo será fácil. Consiste en creer que el esfuerzo tiene sentido, incluso cuando aún no puedes demostrarlo. Es una confianza tranquila. No necesita pruebas todos los días. No exige garantías. Simplemente sigue caminando. Existe una imagen muy sencilla que puede ayudarnos a comprender esta idea. Imagina a un faro durante una noche de tormenta. El mar está agitado. Las olas golpean con fuerza. El viento parece dominarlo todo. Pero el faro permanece en su lugar. No puede detener la tormenta. No puede calmar el océano. Solo continúa iluminando el camino. Nuestra esperanza también puede convertirse en ese faro. No elimina las dificultades, pero evita que perdamos la dirección. Muchas personas creen que la esperanza depende de los resultados. Cuando las cosas salen bien, mantienen el ánimo. Cuando aparecen los problemas, la pierden. Sin embargo, una esperanza tan frágil desaparece con demasiada facilidad. La esperanza auténtica nace de otra parte. Nace del convencimiento de que cada día de esfuerzo tiene un valor, aunque todavía no produzca una recompensa visible. También debemos aprender a convivir con la incertidumbre. La vida nunca nos mostrará todo el camino desde el principio. Casi siempre solo ilumina el siguiente paso. Y eso es suficiente. Si intentáramos recorrer una carretera de cientos de kilómetros durante la noche, descubriríamos algo curioso. Los faros del automóvil solo iluminan unos pocos metros delante de nosotros. Y, aún así, somos capaces de llegar al destino. No porque podamos ver todo el recorrido, sino porque cada pequeño tramo nos permite avanzar hacia el siguiente. La vida funciona exactamente igual. No necesitas conocer cada respuesta antes de comenzar. No necesitas saber cómo terminará la historia. Solo necesitas dar el siguiente paso con honestidad y constancia. La paciencia nos enseña a confiar incluso cuando el camino todavía permanece oculto. Otro aspecto importante es aprender a cuidar nuestra esperanza. Igual que cuidamos el cuerpo con descanso y alimento, también debemos cuidar nuestra mente.
las personas con las que hablamos, los libros que leemos, los pensamientos que repetimos. Todo eso fortalece o debilita nuestra manera de enfrentar la espera. Si cada día alimentas únicamente el miedo, terminarás creyendo que todo esfuerzo es inútil. Pero si alimentas la confianza, recordarás que cada proceso tiene su propio ritmo. Esperar no significa detener la vida. Mientras persigues un objetivo, también puedes disfrutar del camino. Puedes aprender algo nuevo. Compartir tiempo con quienes amas. Descubrir nuevas oportunidades. Crecer como persona. Cuando toda tu felicidad depende de un único resultado, cualquier retraso parece una tragedia. En cambio, cuando aprendes a encontrar sentido también en el proceso, la espera deja de ser una prisión. Se convierte en una etapa de preparación. Quizá el mayor error sea pensar que la esperanza consiste en no tener miedo. Todos sentimos miedo alguna vez. Todos dudamos. Todos atravesamos momentos en los que parece que nada cambiará. La diferencia está en decidir seguir adelante a pesar de esas emociones. Eso también es esperanza. No la ausencia de incertidumbre, sino el valor de caminar junto a ella. Con el paso del tiempo descubrirás que muchas de las cosas que más agradeces hoy llegaron después de largos periodos de espera. Las amistades verdaderas. La confianza en ti mismo. La experiencia. La sabiduría. Incluso las oportunidades más importantes de tu vida probablemente aparecieron cuando ya habías aprendido a ser una persona diferente. Y eso no fue una casualidad. Fue el resultado del tiempo. Por eso, nunca permitas que la lentitud del proceso destruya tu esperanza. Porque la paciencia no consiste únicamente en esperar. Consiste en proteger la ilusión de seguir caminando mientras el futuro todavía se está construyendo. Y cuando un día mires hacia atrás, comprenderás que la esperanza no fue aquello que te hizo ignorar las dificultades. Fue la luz que te permitió atravesarlas sin perder el rumbo. Capítulo 10. Pensar a largo plazo. Una de las mayores diferencias entre las personas que logran construir una vida sólida y aquellas que viven saltando de un objetivo a otro no está en su talento. Está en su manera de pensar. Algunas personas toman decisiones para sentirse mejor hoy. Otras las toman para vivir mejor dentro de 5 o 10 años. Ese pequeño cambio de perspectiva puede transformar completamente una vida. Vivimos rodeados de decisiones inmediatas. Comer aquello que nos da placer en lugar de cuidar nuestra salud. Gastar todo el dinero que ganamos en lugar de ahorrar una parte. Abandonar un proyecto porque todavía no ofrece resultados. Elegir lo fácil antes que lo correcto. Cada una de esas decisiones parece pequeña. Pero cuando se repite durante años, termina definiendo nuestro futuro. Pensar a largo plazo significa aprender a mirar más allá del momento presente. No porque el presente no sea importante, sino porque comprendemos que cada acción de hoy está construyendo la realidad de mañana. Imagina a dos personas que reciben exactamente la misma oportunidad. La primera busca beneficios rápidos. Quiere resultados inmediatos. Si las cosas no avanzan con rapidez, pierde el interés y comienza algo diferente. La segunda acepta que el crecimiento requiere tiempo. Decide mejorar un poco cada día. No cambia constantemente de dirección. Confía en el proceso. Después de algunos años, la diferencia entre ambas será enorme. No porque una fuera más inteligente, sino porque una tuvo la paciencia suficiente para permanecer donde los demás abandonaron. Existe un error muy común. Pensar que el tiempo resolverá nuestros problemas. Pero el tiempo, por sí solo, no cambia nada. Lo que cambia nuestra vida son las decisiones que repetimos durante ese tiempo. Un año puede pasar muy deprisa. 5 años también. La pregunta importante no es cuánto tiempo pasará,
La verdadera pregunta es: ¿en quién te convertirás durante ese tiempo? Cada día representa una pequeña inversión. Invertimos tiempo, energía, atención, esfuerzo. La cuestión es decidir dónde queremos colocar esa inversión. Hay personas que invierten cada día en preocupaciones, en distracciones, en comparaciones. Otras invierten en aprender, en fortalecer su carácter, en desarrollar habilidades, en construir relaciones valiosas. Ambas están utilizando exactamente las mismas 24 horas. Pero los resultados serán completamente distintos. Pensar a largo plazo también significa aceptar que algunas recompensas llegarán mucho después del esfuerzo. Vivimos acostumbrados a recibir respuestas rápidas. Un mensaje. Una compra. Una búsqueda en Internet. Todo ocurre casi al instante. Sin embargo, las cosas que realmente cambian nuestra vida funcionan de otra manera. La confianza se construye lentamente. La experiencia necesita años. El respeto se gana con el tiempo. Y el carácter se forma a través de miles de decisiones invisibles. Nada de eso puede acelerarse. Existe una imagen que resume muy bien esta idea. Piensa en un jardinero. Cuando planta un árbol, sabe que probablemente no será él quien disfrute de toda su sombra. Aún así, lo planta. Porque entiende que algunas acciones tienen un valor que va mucho más allá del beneficio inmediato. Nuestra vida también necesita esa forma de pensar. No todo lo que hacemos debe producir una recompensa hoy. Algunas decisiones son regalos para nuestro futuro. Leer unas páginas. Aprender una nueva habilidad. Cuidar nuestra salud. Ahorrar una pequeña cantidad de dinero. Escuchar con atención a quienes amamos. Todo eso parece insignificante en el presente. Pero adquiere un valor inmenso con el paso de los años. La paciencia nos ayuda precisamente a proteger esa visión. Nos recuerda que no debemos abandonar un camino correcto solo porque todavía no vemos todos sus frutos. Muchas personas cambian constantemente de dirección. No porque hayan elegido un mal camino, sino porque esperan resultados demasiado pronto. Empiezan. Se detienen. Vuelven a empezar otra cosa. Y repiten el mismo ciclo una y otra vez. Mientras tanto, quienes permanecen avanzando con calma terminan construyendo algo sólido. No porque nunca hayan dudado, sino porque aprendieron a no tomar decisiones importantes guiados únicamente por la impaciencia. También debemos preguntarnos con frecuencia: ¿lo que estoy haciendo hoy me acerca o me aleja de la persona que quiero ser dentro de 10 años? Esa pregunta cambia nuestras prioridades. Nos ayuda a dejar de perseguir únicamente aquello que produce satisfacción inmediata. Y nos invita a elegir aquello que produce una satisfacción mucho más profunda y duradera. Pensar a largo plazo no significa olvidarse del presente. Significa utilizar el presente con sabiduría. Disfrutar del camino sin perder de vista el destino. Aceptar que los grandes sueños no se construyen en un solo día. Se construyen con miles de días bien aprovechados. Quizá nunca podamos controlar todo lo que ocurrirá mañana. Pero siempre podemos decidir cómo vivir el día de hoy. Y cuando cada día está guiado por una visión clara del futuro, incluso los esfuerzos más pequeños adquieren un significado extraordinario. Porque quien aprende a pensar a largo plazo deja de perseguir resultados rápidos. Empieza a construir una vida que seguirá dando frutos mucho después de que el entusiasmo inicial haya desaparecido. Y esa es una de las formas más poderosas de practicar la paciencia. Capítulo 11. La calma como una ventaja. Vivimos en una época donde todo parece recompensar la velocidad. ¿Quién responde primero? ¿Quién decide más rápido? ¿Quién produce más?
Quien hace más cosas en menos tiempo. Poco a poco hemos llegado a creer que vivir acelerados es una señal de éxito. Pero la calma posee un poder que muchas personas subestiman. No porque haga que la vida sea más fácil, sino porque nos permite tomar mejores decisiones cuando las dificultades aparecen. La mayoría de los grandes errores no nacen de la falta de inteligencia. Nacen de la impulsividad. Una palabra dicha con enojo. Una decisión tomada por desesperación. Una oportunidad aceptada únicamente por miedo a quedarse atrás. Cuando actuamos dominados por la prisa, dejamos que las emociones conduzcan nuestra vida. Y las emociones, aunque son valiosas, no siempre son buenas consejeras. La calma no significa no sentir miedo. No significa no experimentar dudas. Significa que esas emociones dejan de controlar nuestras decisiones. Imagina un lago completamente tranquilo. Su superficie refleja con claridad todo lo que tiene delante. Ahora imagina ese mismo lago durante una tormenta. Las olas distorsionan cada reflejo. La realidad sigue siendo la misma. Lo único que cambió fue la superficie del agua. Nuestra mente funciona de forma parecida. Cuando estamos tranquilos, vemos los problemas con mayor claridad. Encontramos soluciones que antes parecían invisibles. Pero cuando el miedo o la ansiedad dominan nuestros pensamientos, incluso las decisiones más simples parecen imposibles. Por eso la calma no es una debilidad. Es una ventaja. Una ventaja que se construye con paciencia. Muchas personas reaccionan de inmediato ante cualquier dificultad. Reciben una crítica y responden con ira. Cometen un error y concluyen que no sirven para nada. Encuentran un obstáculo y abandonan el camino. Todo ocurre tan deprisa que nunca se dan la oportunidad de pensar con serenidad. Sin embargo, quienes aprenden a detenerse unos instantes descubren algo importante. No todas las situaciones requieren una respuesta inmediata. A veces, la mejor decisión es esperar unos minutos. Respirar profundamente. Observar el problema desde otra perspectiva. Y solo entonces actuar. Ese pequeño espacio entre el impulso y la acción puede cambiar por completo el resultado. También ocurre cuando perseguimos un objetivo. Hay momentos en los que sentimos que debemos acelerar. Hacer más. Trabajar sin descanso. No detenernos nunca. Pero una mente agotada rara vez toma buenas decisiones. La paciencia también consiste en reconocer cuando es momento de descansar para seguir avanzando con más claridad. El descanso no siempre retrasa el progreso. Muchas veces lo hace posible. Existe otra razón por la que la calma resulta tan poderosa. Nos permite escuchar. Cuando vivimos con prisa, solemos escuchar únicamente para responder. No para comprender. Interrumpimos. Sacamos conclusiones demasiado rápido. Interpretamos las palabras de los demás según nuestros propios temores. En cambio, una persona tranquila presta atención. Observa. Pregunta. Aprende. Y gracias a eso toma decisiones mucho más sabias. La calma también fortalece nuestras relaciones. Las personas confían más en alguien que transmite serenidad que en alguien que reacciona impulsivamente ante cualquier dificultad. Un líder tranquilo inspira seguridad. Un amigo tranquilo ofrece apoyo. Un padre tranquilo enseña con el ejemplo. La serenidad no solo mejora nuestra vida. También influye positivamente en quienes nos rodean. Pero no confundas calma con conformismo. Una persona tranquila no deja de perseguir sus sueños. Simplemente deja de luchar contra el tiempo. Entiende que algunas respuestas necesitan madurar. Que algunas decisiones requieren reflexión. Y que no todo problema debe resolverse en el mismo instante en que aparece. Quizá uno de los mayores regalos de la paciencia sea precisamente este.
La capacidad de mantener la calma cuando todo alrededor parece invitar al caos. Porque mientras otros reaccionan impulsivamente, tú puedes elegir responder con inteligencia. Mientras otros abandonan por desesperación, tú puedes seguir avanzando con serenidad. Mientras otros se dejan dominar por el miedo, tú puedes recordar todo lo que ya has superado. Con el tiempo descubrirás que la calma no elimina los desafíos, pero cambia completamente la manera en que los enfrentas. Y esa diferencia termina construyendo una vida mucho más fuerte y equilibrada. No porque nunca aparezcan problemas, sino porque cada vez eres más capaz de enfrentarlos sin perder la claridad. La paciencia no solo te enseña a esperar, también te enseña a permanecer en paz mientras esperas. Y cuando logras desarrollar esa tranquilidad interior, dejas de depender de las circunstancias para sentirte fuerte. Comprendes que la verdadera fortaleza no siempre pertenece a quien actúa primero. Muchas veces pertenece a quien sabe detenerse el tiempo suficiente para elegir el camino correcto. Esa es la calma que nace de la paciencia. Una calma que no te hace avanzar más despacio. Te hace avanzar con mayor sabiduría. Capítulo 12. La recompensa de quien nunca abandona. Existe un momento que todas las personas pacientes llegan a experimentar. No sucede el mismo día para todos. No ocurre siguiendo un calendario exacto. Y casi nunca llega cuando uno lo espera. Pero, cuando aparece, todo el esfuerzo cobra sentido. Es el momento en el que comprendes que ningún día de constancia fue en vano. Mirando hacia atrás, descubres que aquello que parecía una larga espera en realidad fue una etapa de preparación. Lo curioso es que la recompensa más importante rara vez es el resultado que perseguías. Sí, alcanzar una meta produce satisfacción. Pero ese sentimiento dura poco. Lo que realmente permanece es la persona en la que te has convertido durante el camino. Porque los objetivos cambian. Las circunstancias cambian. Incluso los sueños evolucionan con el tiempo. Pero el carácter que construyes permanece contigo para siempre. Piensa por un instante en la versión de ti que comenzó este recorrido. Quizá era alguien que se frustraba con facilidad, que dudaba constantemente de sus capacidades, que necesitaba resultados inmediatos para mantener la motivación. Ahora imagina a esa misma persona después de haber aprendido a esperar con serenidad. Después de haber atravesado dificultades sin abandonar. Después de haber comprendido que cada pequeño esfuerzo tenía un propósito. Aunque el objetivo final siguiera siendo el mismo, la persona ya no sería igual. Y esa es la verdadera recompensa. No convertirte únicamente en alguien que logra más, sino en alguien capaz de sostener cualquier desafío con mayor fortaleza. Muchas personas creen que el éxito cambia a las personas. Pero, en realidad, el proceso es el que las transforma. El éxito solo revela aquello que el proceso ya había construido. Cuando finalmente llega una oportunidad importante, muchos piensan que fue cuestión de suerte. No ven las mañanas difíciles, los errores, las dudas, las veces que casi renunciaste. Solo observan el resultado final. Nunca el camino silencioso que hizo posible ese momento. Y quizás sea mejor así. Porque las mayores victorias no necesitan ser comprendidas por todo el mundo. Basta con que tú recuerdes todo lo que fue necesario para llegar hasta allí. Existe una satisfacción especial que solo conocen quienes han sido pacientes. No es una alegría ruidosa. No depende de los aplausos. Es una paz profunda. La tranquilidad de saber que hiciste lo correcto incluso cuando era difícil. Que continuaste cuando hubiera sido más fácil abandonar. Que elegiste construir en lugar de buscar atajos. Esa paz no puede comprarse. No puede regalarse. Solo puede conquistarse. También descubrirás algo inesperado.
Aquello que antes llamabas paciencia dejará de sentirse como un esfuerzo. Se convertirá en parte de tu manera de vivir. Ya no necesitarás luchar constantemente contra la impaciencia. Comprenderás que cada proceso tiene su ritmo. Que algunas puertas tardan más en abrirse porque detrás de ellas existe algo que vale la pena esperar. Y dejarás de competir con el tiempo. Empezarás a caminar junto a él. Quizá todavía existan momentos de incertidumbre. Habrá nuevos desafíos. Nuevas metas. Nuevos periodos de espera. Pero ya no los enfrentarás con la misma ansiedad. Porque ahora sabes algo que antes ignorabas. Sabes que las temporadas de silencio no significan que la vida se haya detenido. Sabes que las raíces siguen creciendo aunque todavía no aparezcan los frutos. Sabes que el progreso verdadero rara vez hace ruido. Y, sobre todo, sabes que rendirte demasiado pronto siempre habría sido el mayor error. Al final de este libro, tal vez no hayas encontrado una fórmula mágica para acelerar el éxito. Y esa nunca fue la intención. La verdadera intención era ayudarte a descubrir una fuerza mucho más valiosa. La capacidad de seguir caminando cuando el resultado todavía no aparece. La serenidad para confiar en el proceso. La sabiduría para comprender que el tiempo no es un enemigo. Es un aliado para quien sabe utilizarlo. Recuerda la idea con la que comenzamos este viaje. Muchas personas fracasan porque se rinden antes de que lleguen los resultados. Hoy puedes elegir un camino diferente. Puedes decidir que tu historia no estará definida por la prisa, ni por el miedo, ni por la desesperación, sino por la constancia, por la paciencia y por la decisión de seguir avanzando un paso más, incluso cuando nadie pueda ver todavía todo lo que estás construyendo. Porque los grandes cambios nunca ocurren de repente. Son el resultado de cientos de días en los que alguien eligió no abandonar. Y quizá esa sea la lección más importante de todas. La paciencia no garantiza que todo suceda exactamente como lo imaginas. Pero sí garantiza que, mientras persistas, seguirás creciendo. Y una persona que nunca deja de crecer siempre tendrá una nueva oportunidad para construir la vida que desea. Así que, cuando termines de escuchar este audiolibro y vuelvas a tu rutina, no busques cambiarlo todo de una sola vez. Haz una sola cosa. Da el siguiente paso. Después otro. Y otro más. Con el tiempo descubrirás que las personas que parecen llegar más lejos no siempre fueron las más rápidas. Fueron aquellas que tuvieron la valentía de continuar cuando casi todos los demás decidieron detenerse. Esa es la verdadera fuerza de la paciencia. Y esa fuerza, a partir de hoy, también puede formar parte de tu vida. Has llegado al final de este audiolibro. Pero, en realidad, quizá este no sea un final. Quizá sea el comienzo de una forma completamente distinta de mirar tu vida. A lo largo de este recorrido hemos hablado de la paciencia. No como una simple capacidad para esperar, sino como una fuerza silenciosa capaz de sostener nuestros sueños cuando los resultados todavía no aparecen. Vivimos en un mundo que nos invita a correr. Que nos hace creer que siempre llegamos tarde. Que nos empuja a compararnos constantemente con quienes parecen avanzar más rápido. Y, sin darnos cuenta, empezamos a medir nuestro valor por la velocidad con la que conseguimos las cosas. Pero hoy sabes que existe otra forma de vivir. Una forma más tranquila. Más consciente. Y, paradójicamente, mucho más poderosa. Ahora sabes que las raíces siempre crecen antes que los frutos. Que las transformaciones más profundas ocurren lejos de la mirada de los demás. Que el progreso auténtico rara vez hace ruido. Y que muchas de las mejores cosas de la vida necesitan tiempo para desarrollarse. Quizá todavía haya objetivos que parezcan muy lejanos. Quizá existan sueños que hoy parecen imposibles.
Tal vez incluso estés atravesando una etapa en la que todo parece permanecer igual. Si ese es tu caso, recuerda algo. No todo lo importante puede verse de inmediato. Hay cambios que comienzan mucho antes de hacerse visibles. Cada vez que eliges seguir aprendiendo. Cada vez que decides levantarte después de una caída. Cada vez que haces lo correcto aunque nadie te felicite. Estás construyendo una versión más fuerte de ti mismo. Y eso nunca será un esfuerzo perdido. No olvides que la paciencia no elimina las dificultades. Las transforma. Convierte la espera en preparación. El fracaso en aprendizaje. La incertidumbre en crecimiento. Y el tiempo en un aliado. Tal vez el mayor regalo de la paciencia no sea alcanzar una meta. Sí descubrir que eres capaz de avanzar incluso cuando el camino parece incierto. Porque una persona que aprende a confiar en el proceso deja de depender de la aprobación de los demás. Deja de obsesionarse con los resultados inmediatos. Y empieza a disfrutar del privilegio de crecer cada día. Piensa por un momento en la persona que quieres ser dentro de algunos años. No imagines solamente lo que tendrá. Piensa en cómo actuará. Cómo hablará. Cómo enfrentará los problemas. Cómo tratará a los demás. Esa persona no aparecerá de repente. Se construirá con las pequeñas decisiones que tomes a partir de hoy. Con cada acto de paciencia. Con cada paso dado sin prisa. Con cada ocasión en la que decidas continuar, incluso cuando sería más fácil abandonar. La vida no siempre premiará tus esfuerzos de inmediato. Habrá días de silencio. Habrá momentos de duda. Habrá etapas en las que parecerá que todo está detenido. Pero ahora sabes que el silencio no siempre significa ausencia de progreso. Muchas veces significa que algo importante está creciendo donde todavía no puedes verlo. Nunca permitas que la lentitud del camino te haga olvidar el valor del camino mismo. Porque no solo estás construyendo resultados. Estás construyendo carácter. Y el carácter es el único éxito que nadie podrá quitarte. Así que, cuando mañana vuelvas a tus responsabilidades, no intentes cambiar toda tu vida de una sola vez. No necesitas hacerlo. Solo da un paso. Después otro. Y luego uno más. Confía en que cada pequeña acción correcta se irá acumulando con el paso del tiempo. Recuerda siempre esta idea. Las personas que llegan más lejos no son necesariamente las más rápidas. Son aquellas que encontraron el valor para seguir caminando cuando los demás decidieron detenerse. Si hoy este audiolibro ha dejado una sola idea en tu corazón, espero que sea esta. Nunca subestimes el poder de continuar. Porque, muchas veces, el momento en el que más ganas tienes de rendirte es exactamente el momento en el que tu vida está a punto de empezar a cambiar. Y cuando ese día llegue, mirarás hacia atrás y comprenderás que la paciencia nunca fue tiempo perdido. Fue el puente que te llevó hasta la vida que siempre soñaste. Gracias por acompañarme hasta el final de este audiolibro. Si estas palabras te ayudaron a mirar la paciencia desde una nueva perspectiva. Recuerda que el verdadero cambio no comienza cuando terminas de escuchar un libro, sino cuando decides aplicar una sola idea en tu vida. Si quieres seguir descubriendo más audiolibros originales sobre desarrollo personal, disciplina, fortaleza mental y crecimiento interior, te invito a suscribirte al canal y acompañarme en el próximo viaje. Hasta entonces, cuida de tu mente. Confía en tu proceso y nunca olvides que las mejores cosas de la vida siempre llegan para quienes tienen la paciencia de seguir avanzando. Nos vemos en el próximo audiolibro.